Nació el 15 de abril de 1452 en la villa toscana de Vinci, cerca de Florencia. Fue el hijo ilegítimo de Caterina Lippi, una joven campesina, y de Piero da Vinci. A estas alturas, era imposible que se casaran, ya que Caterina provenía de una familia pobre y Piero de una familia próspera de notarios. Además, ya estaba comprometido con Alviera, hija de un notario destacado de Florencia, con quien se casaría 8 meses después de que naciera este hijo ilegítimo. Él es Leonardo da Vinci, el creador de la Mona Lisa. Nació un sábado y fue bautizado al siguiente día como Leonardo di Ser Piero da Vinci. Su padre biológico, para dejar todo en orden, le encontró marido a Caterina, un campesino y alfarero llamado Antonio di Piero del Baccia. Durante esta época, en la Italia del Renacimiento, haber nacido como hijo ilegítimo no representaba ninguna vergüenza. De hecho, el historiador Jacob Burckhardt calificó esta época como la época de oro de los bastardos. Gracias a que Leonardo nació fuera del matrimonio, le abrió la puerta para realizar cosas diferentes. De lo contrario, hubiera tenido que seguir con la profesión familiar y ser un notario también. Y qué bueno que fue así, porque de haber sido notario hubiera sido pésimo. Se aburría con facilidad y se distraía constantemente, sobre todo cuando el proyecto que desempeñaba era rutinario y no tenía nada de innovador. Leonardo, al ser un hijo ilegítimo, no fue enviado a las escuelas de latín, donde enseñaban los clásicos y humanidades. Prácticamente, en esas escuelas se formaban los futuros profesionales y comerciantes del 480. Solo tuvo una formación en la escuela del Ábaco, donde aprendió los conocimientos básicos del cálculo mercantil, y fuera de eso, todo lo aprendió de una manera autodidáctica. En ocasiones, parecía que el hecho de que Leonardo no fuera un hombre de letras solía afectarlo un poco, ya que al parecer llegó a ser menospreciado por esos necios, como él los llamaba. Leonardo decía que él no había aprendido a través de las palabras ajenas, más bien aprendía por medio de su propia experiencia y análisis. Poseía una gran imaginación. En sus anotaciones hay una considerable cantidad de supuestos recuerdos infantiles, donde parece haber un alto contenido fantasioso. Incluso, él mismo ha utilizado la palabra creo, haciendo referencia a que tal vez fue algo diferente de como él lo recordaba. Hasta los 12 años, Leonardo llevó una vida tranquila y relativamente fácil. Sin embargo, después de la muerte de Alviera y la muerte de su abuelo, su padre biológico decide llevárselo a Florencia, la ciudad de los artistas, los científicos y donde básicamente las grandes mentes estaban concentradas. Durante los primeros años, vivió con su padre, le ofreció la educación mínima y le buscó un puesto como aprendiz. Cabe mencionar que Piero, de haber querido, pudo legitimar a su hijo. Al ser un notario, era realmente muy sencillo para él realizar este trámite. Sin embargo, no fue así. Durante esta época, Leonardo era su único hijo. Alviera había muerto sin poder darle ningún heredero. Se cree que no realizó esta acción, ya que probablemente quería a alguien que verdaderamente estuviera interesado en seguir con la profesión familiar. Leonardo siempre demostró que él no lo haría. Siempre estaba constantemente dibujando. Además, los notarios tenían la estricta norma de no permitir a ningún hijo fuera del matrimonio dentro de su gremio. Pues qué payasos, ¿no? Leonardo era zurdo y escribía de derecha a izquierda. El hecho de ser zurdo hizo que su técnica de dibujo tuviera una construcción especial y lo hacía de esta manera para no manchar el lienzo donde dibujaba o escribía. Cuando cumplió 14 años, su padre le consiguió un puesto como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, un reconocido artista e ingeniero que poseía uno de los talleres más importantes de Florencia. Según algunas fuentes, Verrocchio quedó fascinado con los trabajos que le fueron mostrados por el padre de Leonardo. Este gran maestro impartía un programa muy riguroso donde enseñaba el estudio de la anatomía del cuerpo humano, mecánica, técnicas de dibujo y los efectos de la luz y la sombra.
Se dice que probablemente Leonardo posó para la estatua de David de Verrocchio y según algunos escritos de Vasari, el joven Da Vinci era muy bello. Leonardo ya había estudiado matemáticas en la escuela de Ábaco, sin embargo, con Verrocchio aprendería la belleza de la geometría, aprendió acerca de las proporciones y se dio cuenta que las matemáticas eran la suave pincelada de la naturaleza. Curiosamente, la influencia de Leonardo también provendría del mayor competidor de su maestro, Antonio de Palaiolo. Él experimentaba más que Verrocchio en cuanto a la expresión de los cuerpos. De hecho, hacía disecciones en cuerpos humanos para estudiar su anatomía. En ocasiones los desollaba para poder ver los músculos. Leonardo fue un pionero del uso del esfumato, una técnica para difuminar contornos y bordes. Era la época de los Medici y era muy común para los artistas e ingenieros de los talleres de Florencia trabajar en los desfiles y espectáculos. Para Leonardo era un honor y sobre todo un placer. Ya estaba ganando cierta fama por la forma en que se vestía. Tenía una gran preferencia por los jubones de brocado y las túnicas rosas. Terminó su aprendizaje en 1472, a la edad de 20 años. Se sentía tan cómodo y en familia que siguió viviendo ahí por un tiempo, en el taller de Verrocchio. Decidió unirse a la Compañía di San Luca. Esta era una cofradía de pintores florentinos, con un siglo de antigüedad. Ellos representaban una sociedad o hermandad. Entre sus miembros estaban Botticelli, Pietro Persigno, Filippino Lippi y el propio Verrocchio. Después de haber conseguido el grado de maestro pintor, comenzó a tener sus propios encargos. Él fue el encargado de pintar el ángel en el cuadro de Verrocchio, el bautismo de Cristo. En este cuadro podemos observar todo lo que aprendió, donde incluso se nota que superó al maestro. En 1470, además de las colaboraciones con Verrocchio, también hizo trabajos en solitario, 4 cuadros que incluyen la Anunciación, 2 cuadros devocionales para la Virgen y el Niño Jesús y un retrato de Ginebra de Benci, una dama florentina. El cuadro de la Anunciación tiene tantos defectos que se ha dudado sobre la participación de Leonardo en su creación. Algunos dicen que fue una colaboración y que probablemente otros miembros de su taller también participaron. De ahí ese estilo bastante descuidado. Leonardo estaba ganando fama. Sin embargo, no era el único buen pintor en Florencia, así que llegó a haber gran competencia con los demás pintores por los trabajos, sobre todo con Botticelli. Da Vinci era un gran observador, sobre todo de la naturaleza, por lo que siempre llevaba un cuaderno donde hacía sus dibujos, bocetos o anotaciones. De hecho, mucho de lo que se conoce sobre su arte está basado en sus notas. Sin embargo, esta gran cantidad de material, ya que son volúmenes y volúmenes, no contienen mucha información sobre su vida personal. En 1476, justo una semana antes de cumplir los 24 años, Leonardo fue acusado de sodomía. Esta fue una acusación anónima, o sea, chismosos y además cobardes. Ay, son de lo peor. Se le estaba acusando de solicitar los servicios de un prostituto de nombre Jacopo Salterilli. En esa acusación estaban inmiscuidos 3 hombres más, uno de ellos muy relacionado con la importante familia de los Medici, por lo que la denuncia fue archivada. Semanas después volvieron a denunciar y en esta ocasión fue archivada nuevamente debido a falta de pruebas y testigos. La verdad es que Leonardo se sentía atraído física y sentimentalmente por los hombres y parecía llevarlo bastante bien. No se sentía nada avergonzado de su sexualidad. Desafortunadamente, como sabemos, en esta época era considerado un delito, además de que la iglesia lo consideraba pecado. Leonardo tuvo contacto con algunos chicos, principalmente a través del taller, la mayoría relacionados con el arte. No existe constancia alguna acerca de que Leonardo se relacionara sexualmente con mujeres. Incluso en sus notas llegó a comentar
que le desagradaba la idea del coito heterosexual. Leonardo fue solicitado para pintar La Adoración de los Reyes en 1481. Esta se ha convertido en la obra incompleta más influyente en la historia del arte. Por estos tiempos, Leonardo era propenso a dejar sus obras incompletas. Y no es que fuera un flojo, simplemente sus concepciones eran tan maravillosas que resolverlas todas en cierto tiempo era realmente imposible. Además de que era un perfeccionista y si algo no le gustaba, lo dejaba. La adoración debería entregarse en un periodo no mayor a los 30 meses. De no lograrlo, Leonardo se vería forzado a ceder todo lo que trabajara, incluso los materiales, sin recibir paga alguna. Y pues justo eso fue lo que pasó. Pese a que no terminó la pintura, esta nos deja huella de la innovación de sus creaciones y de lo maravillosa de su obra. Sus personajes eran concebidos en la pintura con todo y sus emociones. Plasmaba no solo los movimientos corporales, sino también los mentales. Él los llamaba atti emoti mentali. En 1482, cuando cumplió 30 años, se mudó a Milán, donde pasaría los siguientes 17 años de su vida. En Milán, su objetivo era conquistar a Ludovico Sforza, conocido como Il Moro. Quería dejar huella en el área de la ingeniería militar. Curiosamente, en la carta que le envió hablándole de su talento, jamás mencionó la pintura. Trabajó arduamente para impresionar a Ludovico, y aunque la mayoría de sus creaciones se quedaban solo en papel, logró entrar en la corte. Al principio era el productor de espectáculos, creaba escenografías, vestuarios, decorado, mecanismos escénicos, entre otros artilugios. El castillo de Ludovico era ya casi una fortaleza. Sin embargo, Leonardo comenzó a crear ideas para mejorar las fortificaciones. Creó desde ametralladoras, lanzallamas, puentes y equipos para la navegación. La verdad es que aunque le encantaba la ingeniería militar, tenía miedo de propagar sus ideas por las consecuencias que el uso de estas armas podía tener. Conocía la naturaleza malvada del ser humano. Leonardo era vegetariano y tenía un gran amor por los animales. En muchas ocasiones, cuando veía un animal enjaulado y a la venta, compraba al animal solo para dejarlo libre. Prefería vestirse de lino antes que llevar pieles. También se dice que Leonardo era muy leal con sus amigos, sin importar su condición social. A él no lo movían ni la fama ni las posesiones económicas. Una de las obras más representativas de Leonardo fue El hombre de Vitruvio, que simboliza el momento en que el arte y la ciencia se unen para que las grandes mentes a futuro analicen quiénes somos y cómo encajamos en el orden del universo. De igual manera, representa un ideal humanístico que celebra la dignidad, el valor y la racionalidad de los humanos como individuos. Uno de sus hitos durante su llegada a Milán era la creación de una estatua ecuestre que representara la dinastía de los Sforza. El diseño había convencido a Ludovico. Sin embargo, conforme iba avanzando en su creación, se concentraba más en el caballo que en el jinete. De hecho, comenzó un tratado sobre la anatomía de los caballos. Creó un modelo en arcilla de su obra que recibió muchísimas alabanzas. Sin embargo, antes de que pudiera fundir la estatua, el ejército francés irrumpió en la ciudad y se tuvo que utilizar el bronce destinado a la estatua de Leonardo como material de artillería. Un golpe muy duro para Leonardo. Sin embargo, entendía los momentos por los cuales la sociedad estaba atravesando. En 1494, Leonardo fue contratado para decorar el comedor del convento dominico de Santa María della Grazia en Milán. El tema central era Jesucristo con los discípulos y fue justo en esa obra donde dio vida a la Última Cena. Es una pintura de 4.60 de altura por 4.80 metros de ancho. Esta fue realizada con tempera y óleo sobre una preparación de yeso. Una anécdota sobre la lentitud con la que Leonardo iba trabajando la obra cuenta que el prior del convento comenzó a presionarlo para que terminara el trabajo. Leonardo le dijo que aún le faltaba encontrar la inspiración para las cabezas de Jesús y de Judas, el discípulo que traiciona a Jesús. Así que le propone ser el modelo para Judas.
Naturalmente, la propuesta no le encantó al prior y decidió alejarse y no presionarlo más. Y aunque al principio esta estrategia le funcionó, Ludovico comenzaba a impacientarse. La espera rindió frutos, ya que La Última Cena es una de las pinturas narrativas más importantes de todos los tiempos. Su extraordinaria composición muestra el dominio de la perspectiva natural y artificial. Los movimientos en los personajes pueden percibirse sin lugar a dudas, y hay muchos elementos de este gran genio plasmado en esta bella obra. A diferencia de muchas otras representaciones de La Última Cena, donde los personajes solo están sobre una línea recta, Leonardo decidió ponerlos en grupo. Si observan detenidamente la obra, podrán darse cuenta de los detalles relacionados a la perspectiva de los elementos que se encuentran en la pintura. Actualmente, se han implementado muchas medidas para proteger la pintura del deterioro. Por ejemplo, para asegurarse de que el fresco se mantenga a temperatura ambiente, el ingreso de los visitantes se ha restringido a un grupo de 25 personas cada 15 minutos. La restauración más reciente fue en 1999, donde varios métodos científicos fueron implementados para restaurar los colores originales y corregir previos intentos de restauración. En 1940, el esposo de su madre muere y ella se muda con Leonardo. Todo parece indicar que solo estuvo un tiempo muy corto, ya que al parecer murió en 1494, el 25 de junio debido a la malaria. En las anotaciones de Leonardo no hay nada que haga referencia a la muerte de su madre en cuanto a sus sentimientos o emociones. Simplemente hay una cuenta de todos los gastos derivados de su entierro. En 1500, Leonardo realizó algunos viajes, primero a Mantua, luego a Venecia, para regresar nuevamente a Florencia. Estuvo alojado en esa ciudad de 1500 a 1506 y fue un periodo bastante productivo. Comenzó la Mona Lisa y la Santa Ana, la Virgen y el Niño. Trabajó como asesor de ingeniería en la construcción de varios edificios, como una iglesia con problemas estructurales, y al servicio de los objetivos militares de César Borgia. Cabe mencionar que con él viajaba Sala, un joven aprendiz que al parecer fue amante de Leonardo. Da Vinci siempre se encargó de que el joven Sala recibiera sus pagos y de que estuviera bien vestido, tan bien vestido como él. El nuevo mecenas de Leonardo, César Borgia, era un guerrero despiadado que había puesto los ojos sobre Da Vinci y sus ingeniosos diseños militares. Se cree que Leonardo colaboró con Borgia debido a ciertas negociaciones por parte de Maquiavelo y como un gesto diplomático. Sin embargo, también se cree que de no haberlo deseado, Leonardo simplemente hubiera declinado la oferta. En su regreso a Florencia, Leonardo se encuentra con un nuevo competidor, Miguel Ángel, y aunque hasta cierto punto eran rivales, también admiraban la obra el uno del otro. En octubre de 1503, Leonardo recibió el encargo de pintar una colosal escena de batalla para la sala del Gran Consejo del Palazzo di la Signora de Florencia, la Batalla de Anghiari. Esta obra pudo ser una de las más importantes de su vida, pero una vez más no completó el mural según los dibujos preparatorios que realizó. Su rival, Miguel Ángel, sería el encargado de pintar la pared contraria a la de Leonardo. Por cierto, Miguel Ángel tampoco terminó su parte. Llegó un punto en el que Leonardo decidió que no estaría más en rivalidad con Miguel Ángel y decide marcharse de Florencia para regresar a Milán. Pero antes, tendría que terminar el encargo de un rico comerciante, Francesco del Giocondo. Él le había pedido pintar el retrato de su joven esposa, Lisa del Giocondo, la Mona Lisa. Hay mucho misterio, como en casi todas las obras de Da Vinci, alrededor de esta obra, y se ha cuestionado si realmente era Lisa la modelo de tan enigmático retrato. Que si era un hombre disfrazado de mujer, que si tenía ictericia, que si estaba embarazada, en fin, mucho se ha especulado sobre esta obra, la cual es su obra más famosa. Su mirada parece seguir al espectador. Sus ojos parecen penetrarte y su sonrisa. ¿Cómo la defines? ¿Está verdaderamente sonriendo acaso? ¿Qué te dice esa boca? Interesante, ¿no lo creen? Si han tenido la oportunidad de ver esta fina obra en el Louvre, me gustaría leerlos. Leonardo estaba más interesado en la ciencia y en la ingeniería que en la pintura. Se la pasaba observando el movimiento de las alas de las aves.
por lo que comenzó a desarrollar prototipos de artefactos voladores. Sus principios se basaban en la física y en las matemáticas. Algunas máquinas que hoy en día conocemos fueron vislumbradas por Leonardo, como la bicicleta, el helicóptero y el avión. Era un visionario y estaba siglos adelantado a su tiempo. Durante gran parte de su carrera, Leonardo buscó mecenas que le apoyaran. En 1516 abandona Roma para mudarse a Francia. El rey Francisco I estaba fascinado con Leonardo. Lo admiraba de manera incondicional. Nunca lo presionó para terminar los cuadros y fomentaba su amor por la ingeniería. Este sí que era el mecenas perfecto para Leonardo. El rey pensaba que no había nacido en el mundo persona más inteligente y genial que Leonardo, y lo escuchaba por horas y horas. Le cedieron una casa junto al castillo de Francisco, en el pueblo de Amboise, en el valle de Loira. Esta casa, anteriormente llamada Château de Croix y posteriormente nombrada Clos-Luchet, estaba rodeada por una hectárea de jardines y viñedos, la cual se comunicaba con la casa del rey por medio de un túnel. El 23 de abril de 1519, 8 días después de haber cumplido 67 años, Leonardo dictó ante un notario de Amboise su testamento, que fue firmado en presencia de varios testigos. Se dice que Leonardo no era religioso, sin embargo, poco antes de su muerte, pidió la compañía de un sacerdote católico y confesó todos sus pecados. No hay constancia de que esto sea realmente cierto, pero la leyenda así lo marca. El 2 de mayo de 1519 falleció. Otra leyenda nos cuenta que murió en los brazos del rey Francisco I, quien supuestamente era algo más que su mecenas. Lo que sí nos consta es que murió acogido por el pueblo francés. Es indudable la grandeza de Leonardo en todo lo que hizo. No solo era un artista, era un científico, arquitecto e ingeniero. No todos han sido nombrados con tantos títulos a la vez. En su calidad de genio, también mostró sus debilidades como ser humano. Se sentía incomprendido, sufrió de depresión y buscó constantemente aquello que lo llenara. Como todos los humanos, tuvo conflictos internos. Probablemente, por esa razón, constantemente no concluía lo que terminaba, y aunque en sus obras podemos apreciar un gran contenido emocional, no así en sus anotaciones. Parecía como que su yo interno, su vida privada, estaban fuertemente escondidas bajo llave. Tenía una notable obsesión con el movimiento y con el agua. En sus notas repite constantemente que esta es el líquido vital, lo que nutre a la tierra. Se cree que Leonardo pudo llegar a tener TDAH. De acuerdo con Mayo Clinic, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes, tales como la dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Suelen tener baja autoestima, relaciones sociales problemáticas y bajo rendimiento académico. Los síntomas pueden disminuir con la edad. Sin embargo, algunas personas nunca superan por completo los síntomas del TDAH. La terapia es una gran aliada para sobrellevar estos síntomas y aprender nuevas estrategias para el paciente. Como todos nuestros genios, Leonardo permanecerá inmortal. En sus obras, en sus creaciones, tomémonos un tiempo para admirar la belleza en las creaciones de este gran genio. Para cerrar este episodio, les comparto una frase de Leonardo que dice así: al igual que un día bien aprovechado trae un sueño feliz, una vida bien empleada trae una muerte feliz. Quiero desearles de todo corazón que tengan un gran cierre de año 2021 y que para este 2022 todos sus planes y proyectos se cumplan de la mejor manera. Que todos ustedes que me están escuchando o que me están viendo estén siempre rodeados en conjunto de sus familias y seres queridos de paz, salud, amor, prosperidad y sobre todo mucha energía positiva. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espera el siguiente episodio dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos. ¡Feliz año!